Muy buenos días o buenas tardes quizá. Mi nombre es Juan Diego González y González. Soy originario de San Francisco del Alto, Totonicapán. Hablo el idioma quiché. Como profesional tengo una licencia en antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estoy laborando en el Instituto de Estudios Interétnicos y Ley en el programa de apoyo académico a estudiantes indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy para lo que se pueda. ¿Qué son los derechos indígenas? Ya, cuando se habla de derechos indígenas, se supone que se está haciendo referencia a todo lo que los pueblos indígenas deberían de tener como derechos. Llámese derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a vivir bien, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Obviamente estos derechos están enmarcados dentro de convenios internacionales, los cuales hablan sobre estos derechos. ¿Y por qué se habla de derechos indígenas? Se habla precisamente de esto porque históricamente los estados han violado el derecho de los pueblos indígenas. Por eso se habla de eso, porque en realidad no se ha cumplido para que los pueblos indígenas, en el caso guatemalteco, pudieran tener acceso a los derechos más fundamentales del ser humano, que es la, la educación, la alimentación, la vivienda, etcétera, etcétera. Esto sería mi respuesta sobre el tema de derechos indígenas. Teniendo en cuenta toda la normativa de los derechos indígenas existentes, ¿considera que estos son respetados por parte de la sociedad y autoridades estatales? En el caso guatemalteco, no. Hay muchas normativas, hay muchos convenios internacionales elaborados sobre el tema de los derechos indígenas, pero que en Guatemala, desgraciadamente, el Estado, a través de sus funcionarios, no ha cumplido con eso. Por el contrario, en vez de cumplir con todos los tratados hechos, el Estado guatemalteco lo que ha hecho es violar estos derechos de pueblos indígenas. Entonces, aun por más que se hable de leyes, de normas, pero desgraciadamente todo esto se habla solamente a nivel de teoría, porque en la práctica, lejos de que se cumplan con esto, no se está dando. Por ejemplo, ahorita muchos jóvenes indígenas, muchos pueblos indígenas están lejos de la educación. Cuando se trata de temas de empresas, por ejemplo, se habla de derecho a la consulta, pero en Guatemala hay una serie de empresas mineras que están atentando contra territorios indígenas y eso tampoco se está cumpliendo. El Estado está imponiendo a las empresas que lleguen a explotar los recursos naturales. Por más que la gente reclame derechos, el derecho a la manifestación para decir que no están de acuerdo con estas empresas, el Estado no está cumpliendo con eso, es decir, que no está respetando todo esto. Ellos, por el contrario, están imponiendo lo que quieren las empresas, explotando los recursos naturales. Entonces, todos estos derechos quedan en teoría. En la práctica, eso no existe. Y eso se agrava más porque entonces cuando los indígenas hacen manifestaciones para exigir sus derechos, se les califica de huevones, de terroristas, de gente que no tiene nada que hacer. Y lo más grave es que también son calificados como gente manipulada y comprada por gente interesada. Incluso han llegado al extremo de decir que los indígenas a través de sus manifestaciones están vinculados con intereses del narcotráfico. Entonces esto para desviar las cosas más importantes que exigen los pueblos indígenas se les tilda de terroristas y un montón de calificativos que viene no solo de funcionarios del Estado, sino de la empresa privada y de los medios de comunicación oficiales en el país. Eso es uno de los grandes problemas que yo he visto, que entonces no están siendo respetados los derechos de los pueblos indígenas ni se están cumpliendo. Y esto es, digamos, el atraso que tenemos todavía en Guatemala en pleno siglo XXI.
Desde el ámbito educativo, ¿considera que los derechos indígenas se han incluido en el sistema educativo? Yo diría que tal vez en un porcentaje muy mínimo. Que se hayan incluido todos los derechos en el ámbito educativo, no. Empezando con el hecho de que hasta la fecha muchos son los niños aún no tienen acceso a la educación en Guatemala. Digamos que la escuela no ha llegado en todo el país y son niños indígenas abandonados. El gobierno no se ha preocupado de eso porque su concentración en materia de gastos públicos se ha concentrado más en el área urbana, mientras que la gente en el campo todavía no tienen ese acceso a la educación, no solo a la primaria, a la secundaria, sino a la educación superior. Entonces, ahí estamos todavía muy lejos. Por otro lado, el otro problema que existe es que se habla del derecho a la educación bilingüe, por ejemplo, es decir, que los niños aprendan en su idioma los contenidos que se imparten en el sistema educativo, pero resulta que esto no se está cumpliendo. Ya hay normas, hay leyes, supongo, sobre eso, hecho desde el Ministerio de Educación, pero los niños siguen aprendiendo en el idioma castellano. El niño viene del área rural, llega a la escuela, se topa con los maestros, le habla castellano y desde un principio empiezan a hablar a los niños en castellano. Y a estos niños con su idioma les cuesta entender los aprendizajes. Entonces estos niños al final terminan el año sin comprender lo que aprendieron, porque se les enseñó en castellano. Entonces, se supone que existe la educación bilingüe, pero los niños no están recibiendo educación en su idioma. Entonces, hay un problema muy fuerte porque hay maestros bilingües que son contratados como, como gente apta para dar educación bilingüe en idioma maya y castellano, pero solo lo están haciendo, o solo están contratados por la plaza nada más, pero que estén haciendo educación bilingüe, no. De hecho, algunos maestros que he visto por ahí son los primeros en oponerse a la educación bilingüe, pero tienen plazas bilingües. Entonces, estas son las contradicciones que uno ve en el campo. Entonces, se podría decir que los derechos de los pueblos indígenas, si ya están incluidos en el sistema educativo, pues no. Por otro lado, hay otros temas que tienen que ver con conocimiento maya, pero esto todavía no son tomados en cuenta dentro del sistema educativo porque los conocimientos mayas son vistos como tradiciones, como costumbres, como brujerías, como otras cosas, pero no los ven como parte del conocimiento científico. Entonces, todavía estamos muy lejos de que en el sistema educativo sean incluidos los derechos de los pueblos indígenas, porque eso todavía que estamos muy en pañales para decir que eso ya esté metido ahí. Yo veo que falta mucho para llegar a hacer eso. Tendríamos que tener gobiernos realmente conscientes, comprometidos con el pueblo, para llegar a generar que todos los pueblos indígenas tengan acceso a que sus derechos sean reconocidos dentro del sistema educativo. Mientras tengamos gobiernos que tienen más compromisos con empresarios, con los financistas, jamás vamos a llegar a una equidad en Guatemala.